Muy bien, Esther capítulo 2, versículo 11. Y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. A mí me encanta aquí el interés de él por el bienestar de Esther. Debemos usar ese modelo en la iglesia. Pues, hoy en día estamos con grupos de WhatsApp y debemos preguntarnos, debemos saber cómo está nuestro hermano en la fe. Somos familia. Somos una familia en Cristo. Mardoqueo estaba muy pendiente de su prima. Y debemos ser igual. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Eso es un mercado fuerte hoy en día. ¿Sí, no? Si quieres hacerte rico, vende cosméticos. Y no es nada nuevo. Desde el libro de Esther y antes. Pero ellos sabían, el rey sabía lo que quería. Y los eunucos también sabían lo que querían. Se me olvidó de la petición del hermano. En cuanto a algunos blancos, se quedaron todavía en blanco. ¿Sí? ¿Cuál? Al principio de todo, en el librito que nos han dado, ¿vale? En la primera página, ¿vale? Y en la página 2, hay un sitio donde pone fecha durante el periodo persa antes de la destrucción de... Hay un hueco. ¿Qué es? Sí. Más fuerte. A ver, ¿dónde está eso? Ok. Bueno, no estaba. Vale. ¿Algo más? Para vosotros en primera fila podéis hablar con la gente en segunda fila en cuanto a las respuestas de la primera página. ¿Algo más? ¿Otro blanco? No. ¿Estamos bien? ¿Todavía? Las adiciones consisten en 6 pasajes. Era una manera de... Espiritualizar. Espiritualizar. Sí. ¿Algo más? Very good. En cuanto a Mardoqueo, personajes, ¿no? Siervo de Merodoc, Merodac, siervo. No, estaba con 3 o 4 cosas. Tío o primo o sobrino. Y decimos un familiar. Es porque hay diferentes ideas en cuanto a eso. Nosotros le tomamos como tío.
nosotros. Ah, perdón, como primo. Deje de confundirme. ¿Algo más antes de avanzar? Seguimos. Capítulo 2. Y el versículo 12. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, lo que hemos leído, después de haber estado 12 meses conforme a la ley, bueno, ellos hicieron eso, pero lo que quiero resaltar aquí, Esther fue la palabra Nasa, N-A-S-A, es la palabra hebrea, no es de nada de Florida y los cohetes y todo eso. Fue, pero tiene la misma idea, fue levantada. Nasa, exaltada, fue levantada. La palabra significa llevada o tomada con acepción y bondad y lealtad. Es la palabra y muy interesante. Ella fue escogida, pero fue levantada. Nasa. Tiene que ver con, no sé, ¿sí? De nuevo, Hesed es una palabra clave del Antiguo Testamento, asociada estrechamente con el pacto de Dios con Israel y traducida a veces como lealtad, como misericordia y a veces como gracia. Surge que detrás del favor de la corte persa está la lealtad de Dios a su pacto. Y eso es muy importante. Encontramos Hesed también en capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, Hesed, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces Dios está obrando. Puede ser que Dios te va a dar Hesed con tu profesor, en tu trabajo, con alguien en la vecindad. Porque he visto eso en la historia de la obra de Dios. Dios poniendo Hesed, gracia, de un inconverso para un creyente buscando X cosa, un terreno, un local para una iglesia, lo que sea. Fue Dios que puso en esa persona el deseo de ayudar a ese creyente con su proyecto. Y eso fue Dios con Hesed, el inconverso encontrando gracia, favor de parte de ellos para avanzar la obra de Dios. Versículos 11 a 15, tiene que ver con el título de delante de Hegai. Hesed 8 al 18, 8 a 15, delante de Hegai. Esther obedeció a Mardoqueo en versículo 10 y 20. Lo que quiero resaltar aquí en esta porción, la casa de las mujeres, el harén del rey, estamos hablando de una nación pagana, estamos hablando de costumbres paganas. La casa segunda de las mujeres, ya esas chicas no eran vírgenes, más bien concubinas del rey. Eran preparativos matrimoniales, pero para la mayoría eran preparativos para una especie de viudez. O sea, que después de pasar la noche con el rey, pasaron a la segunda casa de las mujeres. Llegaron a ser concubinas del rey que no tenían derecho de casarse y tener esposo y tener hijos. Anhelaban ser la próxima reina. En su anhelar,
Solamente uno se quedó y las demás se quedaron ahí como concubinas que no podían casarse, no podían tener hijos, no podían tener una familia. Solamente eran del rey. Entonces, estamos hablando de algo no agradable, cosas paganas. Hay que entender el momento. Perdieron, como tengo aquí, la oportunidad de casarse y tener una familia. Llegaron a ser propiedad del rey. Me hace recordar cuando el presidente Chávez declaró que cada niño nacido en Venezuela llegó a ser propiedad del Estado. Y es cuando muchos misioneros salieron por decreto de él y por esa ley también. Bueno, nuestra hija nació en Venezuela, Sara, y ahora está en Logroño, con nuestros 2 nietos. Son hijas de ellas, pero son mis nietos. Pero ella nació en Venezuela y a veces fue difícil salir la familia con pasaportes de Estados Unidos y pasaporte de Venezuela también. A veces, según el testimonio de las nuevas tribus, cuando salieron de Venezuela, separaron la familia. La familia que tenía pasaportes norteamericanos y la parte de la familia que tenía pasaportes venezolanos. Y preguntaron y trataron de intimidar, de crear temor. Entonces fue algo difícil en ese momento, pero Dios es fiel, Dios es fiel. Versículos 13 y 14. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía y se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Ya no eran vírgenes, eran concubinas, propiedad del rey. A cargo de Sascath, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces tenemos una situación, no según Efesios capítulo 5, versículos 18 a 31, nada cristiano, nada de Dios, netamente pagana, netamente pagana. Israelitas viviendo en esa situación. Israelitas por religión, no tanto por relación con Jehová. Por guardar normas, convicciones, doctrinas, y tenemos que cuidarnos de eso también. Que no seamos una persona con normas y reglas, una religión y no tener la relación. A mí me encanta el libro que publicó un hermano llamado Pedro algo de Torrejón, titulado con el título Relación o Religión. Religión o relación. Entonces, cuando me preguntan a mí qué es o cuál es tu religión, yo siempre contesto, no tengo una religión. Tengo una relación con mi Creador y mi Salvador. Porque es muy importante resaltar la diferencia. Ellos, los judíos, por eso Esther pudo hacer lo que hizo. Era una judía con una religión, pero no una relación. Bueno, llegó a tener una relación con el rey, pero no con Jehová. Y es lo que tenemos que entender de ese libro. Por eso nos pone a punta de pelo, pelos de punta, ¿cómo es? Punta de pelo de punta. Pelos de punta, gracias. Cuando escuchamos cosas así, ¿cómo es posible que una judía podía hacer semejante? ¿Cómo es posible que Mardoqueo podía sugerir tal cosa a una niña, a una joven,
que escuchaba y le obedecía, más allá de nuestra comprensión como cristianos, como seguidores de Cristo. Pero esas cosas pasan hoy en día. Yo he escuchado padres decir a sus jóvenes, supuestamente habiendo tomado una decisión en cuanto a Cristo, lanzarse para algo. Y me es difícil a veces en esos concursos de Miss Universo o Miss lo que sea. Y algunos dan testimonio de que son creyentes. ¿Verdad? ¿Qué haces tú ahí? Supuestamente oraron por una plataforma de comunicar al mundo su amor hacia Cristo, hacia Dios. No sé si fue la mejor manera. Tengo mis dudas, no soy Dios y no puedo juzgar así tanto. Pero me cuesta, ¿verdad? Versículo 14, ese hombre, Sazgath, siervo de la belleza, a cargo de la segunda casa de las mujeres, esposas del rey, concubinas, mujeres, esposas del rey, pero inferior a la esposa reina. Requisitos para estar con el rey: 1, si él la quería, y 2, si fue llamada por nombre. Eso es importante para el capítulo 4. Esa frase, muy importante, porque Esther va a resaltar eso. Versículo 15, encontramos que Esther obedeció a Hegai en cuanto a los preparativos. Ella ganó también hesed de él, favor, gracia, en cuanto a los preparativos. Y en los versículos 16 al 18, delante del rey, 4 años después de la destitución de Vasti. Versículo 8 y 16 dice, fue llevada. Es una frase muy interesante porque algunos dicen que fue llevada con su consentimiento. Sí, estoy de acuerdo, lléveme, estoy de acuerdo. Otros dicen que fue en contra de su voluntad. Resistió ir. Obedeció a Mardoqueo, pero no quería estar allí. Muy interesante los que hablan así. La pregunta es, ¿se fue por su propia cuenta o porque no tuvo ninguna opción? Algunos dicen que sí, fue por su propia cuenta. Otros del seminario rabínico dicen que se fue en contra de su voluntad. Tratando ellos de poner algo de belleza religiosa a Esther, resistiendo, pero ya que está en ese concurso, tengo que ir. No quiero. Entonces ellos lo interpretan, fue llevada como algo de resistencia. Sí, me voy, pero no quiero. Entonces esos son los variantes entre la escuela rabínica y otros comentaristas cristianos y otros que no son, entre la fe cristiana, católica. Estaba leyendo un comentario católico de los católicos y fue muy interesante al leer eso, porque fue el último de la semana pasada, ver la interpretación de ellos según lo que había leído de los rabínicos y según lo que había leído de nuestra fe. Y como que escogía lo mejor de cada uno y colocó su propio comentario. Como que había leído eso antes, pero en otro lado. Dice allí en versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella que hesed, gracia, misericordia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahora, yo no puedo ponerme en ese lugar. Las hermanas aquí podéis poneros
en este lugar pensando, ¿quiero ser reina o quiero tener mi propia familia? ¿Quiero llegar a ser una concubina o prefiero perder o no perder ni cursar ese concurso de belleza y tener mi familia, mis hijos? Es difícil, porque ahí entra también lo que es el orgullo. Delante del espejo, ¿qué piensas tú? ¿Tú eres el más guapo de la vecindad? ¿La más hermosa de la escuela? A lo mejor ellas, si fueron 400 de ellas, yo sí puedo ganar. Mira cómo soy. Toda la vecindad me dice que sí. Voy con esa confianza. Y se queda con los 399 si fueron 400 concubinas. Un fin triste, pero así fue la mentalidad en este momento. Versículo ¿qué? ¿Dónde estoy? 17. Eso fue un diciembre 499 o enero 478 antes de Cristo. El banquete de Esther, Esther halló favor, Noé encontró la misma cosa de parte de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 8. Favor delante de Dios. Y es bonito. Y eso es gracia, misericordia, lealtad de parte de Dios hacia uno. Versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther. ¿Qué significa banquete? La Rioja. Vino. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hablando de nuevo de su generosidad. Versículo 18, el rey quita la IVA, los impuestos, y da vino a todo el mundo. Bueno, eso es hasta capítulo 10. Sin IVA, ¿vale? Algunos días y semanas. Parece largo, pero son capítulo 2 a capítulo 10, 8 capítulos de sin IVA. Pero va a imponer eso de nuevo en capítulo 10. Versículos 19 a 23, Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. La posición de Mardoqueo. A ver si hay algo de eso. Ahí está. La puerta del rey ante el palacio. Tenía un puesto muy importante, Mardoqueo. Es interesante cómo Dios utilizó a los judíos en un imperio pagano de gentiles, como Daniel también y sus 3 amigos. Mardoqueo tenía un puesto muy importante en ese reino. Versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, que no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora eso va a cambiar en capítulo 4. Él tenía autoridad, pero al finalizar el capítulo 4, Mardoqueo hacía lo que Esther le mandó. Muy interesante el drama aquí, el desarrollo de la historia. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, aquí mismo, en ese sector,
Se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Ahora, lo que no encontramos aquí es ella entrando con temor y tocando el cetro de oro, la punta. No encontramos eso aquí. Esa es la primera cosa que vino a mi mente, porque no había temor de entrar. Bueno, ahora entiendo, pensándolo bien, había ya pasado recién una noche con el rey. Puede ser. No dice. Pero entró y se hizo investigación, versículo 23, del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Volviendo. Ok, más de 50 veces se menciona el género femenino en ese capítulo. Muy interesante. Lo que el autor va resaltando. Si es el rey, si es la mujer, si es Mardoqueo. Cada capítulo con su enfoque distinto. En este capítulo se resalta el género femenino más de 50 veces en 23 versículos. Ok, la posesión de Mardoqueo, versículos 19 y 20, el lugar para juzgar. Eso fue supuesto para un juez. La puerta era el lugar donde se llevaba a cabo los asuntos administrativos de la ciudad. Allí se realizaban negocios, se sellaban pactos, se resolvían pleitos, litigios y contiendas. Y se dispensaba justicia. Versículo 20, el respeto de Esther a Mardoqueo, aun siendo ella reina con autoridad. Ella todavía respetaba a Mardoqueo. Y Mardoqueo, por supuesto, pendiente de ella. En el versículo 1, el complot contra el rey. El caso fue escrito en el libro de las crónicas. Eso es una costumbre, versículo 23, parece haber comenzado durante el imperio babilónico de escribir. Y gracias a Dios por los que tienen ese interés de anotar la historia, el trasfondo. Cada iglesia debe tener su historia, su trasfondo, algo anotado. Dios hizo eso en este año. Esas personas conocieron a Cristo, esas personas fueron bautizadas, recibimos ese donativo, eso y el otro pasó. En la iglesia de Azuqueca, en cada aniversario, leen la historia para recordarnos de cómo se inició la obra, quién hizo el trabajo, quiénes fueron los primeros, de dónde salió la ofrenda para la compra del local y todo eso, para recordarnos. Es bueno recordar el pasado nuestro en cuanto a la obra de Dios. Eso es importante. Ahora, la palabra interesante aquí que no sabía antes, que hay un debate con la palabra, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Yo no sé si aquí voy a presentarlo. No, más adelante. Algunos dicen que sobre un palo afilado, el cuerpo, empalado. Sí, porque la idea de ser colgado no fue una práctica de los persas. Fue la práctica de matarle y si quería hacerlo algo público, puso el cuerpo sobre un palo afilado así. Para mostrar, ya estando muerto, pero eso es su castigo. Tengo algo de eso más adelante. Y no sé dónde. Ahí está. Los cuerpos sobre un palo
Eso fue la práctica de ellos durante ese tiempo. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, antes de entrar en capítulo 3, tengo algo que quiero compartir, leer. El teólogo Schaffer, en su Teología Sistemática, página 264, dijo el siguiente: en materia inerte, Dios actúa con fuerza física. En animales, por medio de instinto y apetito. En seres inteligentes por motivos de acuerdo a sus posibilidades. En sus redimidos por la influencia de su gracia. Gesed. Los eventos en el mundo que son carnales y seculares no impiden el cumplimiento de la voluntad de Dios. Él no está limitado por lo que hace su creación, porque Él es soberano. Spurgeon dijo: las Escrituras no aprueban los hechos malos de Esther y de Mardoqueo, pero simplemente nos relatan cómo la sabiduría divina sacó de lo malo el bien. Sacó de lo malo el bien, tal como un farmacéutico destila drogas de las plantas venenosas. Y eso me hace recordar el proceso de hacer casabe en Venezuela. Usan las yucas amargas y exprimen su veneno para luego usar la fibra y hacer casabe como una torta o como un cracker, algo así. Para mí muy sabroso. Me costó bastante aprender a apreciarlo hasta que un venezolano me dijo: hay que comer eso con una sopa o con un guiso. Sabroso. Cada vez que estoy comiendo sopa en la casa y yo digo a mi mujer, que no se dice en Venezuela mujer, esposa, mujer, ¿dónde está mi casabe? Y me dice, búscala tuyo. La última parte aquí dice: el descuido del rey de no reconocer el bien que hizo Mardoqueo cayó dentro de los propósitos de Dios. ¿Alguien te ha olvidado o aún a propósito de reconocerte o darte las gracias? En vez de enfadarte de ellos y alejarte, mejor buscar cómo Dios quiere usar esta situación en tu vida. El Señor sabe por qué nos pasan las cosas. Lo que el capítulo 2 resalta más que 50 veces, lo que he puesto ahí, el género femenino. Siempre va a pasar cosas en la vida. Y me cuesta aún dejar esas cosas en las manos de Dios. Me gustaría reclamar de vez en cuando o sacudir a una persona para despertarle y decirle: tú me debes, ¿recuerdas? Y está pasando por mi mente muchas cosas en ese momento, pero vamos a dejarlo así. Dios sabe por qué. ¿Tengo el derecho de reclamar lo mío de otros? Bueno, sí. ¿Pero eso es para edificar o solamente para complacerme a mí de recibir lo mío? Y a veces hay luchas en cuanto a la vida cristiana de reclamar, de decir eso es mío, tengo derechos, o ayudar a someterme y levantar el otro, a madurar
y dejar que Dios obre también en sus vidas. Porque está obrando en mi vida. Lo que pasó aquí, el rey se le olvidó por completo de que Mardoqueo había hecho eso a su favor. Capítulo 3. Ahora yo estoy no viendo el reloj, estoy esperando que hermano Alfredo entre con 3 minutos. Ya me formó, ya me entrenó, y estoy esperándole a pasar por la puerta. Capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Una trama tramada que causó una trauma. A mí me gusta eso. Una trama tramada que causó una trauma. Bueno, ahí dice una contienda constante. Sí, ahí está. Una contienda constante, versículos 1 a 3. Después de esas cosas. Bueno, vamos a leer versículo 1 por lo menos. Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ya era más importante que Mardoqueo. Y vamos a ver lo que habéis leído, lo que no habéis leído todavía. Eso, la importancia de ese decreto de rey en cuanto a Amán. Pero en algún momento, como dice mis apuntes, de los 5 años intermedios, Esther fue hecha reina en el 7º año del reinado de Asuero, capítulo 2, versículo 16, y Amán hizo sus planes contra los judíos en el año 12, 12º año, capítulo 3, versículo 7. Otros dicen que fue alrededor de 4 años después que Esther fue coronada. Después de esas cosas, esa frase de nuevo es sumamente importante en ese libro. Tiene que ver con Cronos y con Kairos también. Así es en la vida. Los eventos que causan un giro en la vida no vienen anunciados con antelación. Esos giros comienzan con un día normal. Acabo de leer ese libro. En nuestro trastero tengo la mayoría de mis libros porque no entran abajo con los libros de mi esposa y los libros míos. Tenemos una habitación que es pequeña, ahí tenemos nuestro estudio, pero no todos los libros entran. Y yo estaba buscando otra cosa y mis ojos cayeron aquí sobre ese libro, sobre la gracia de Dios. Está en inglés. Ella contó el primer capítulo, cómo murió su esposo trabajando en Nueva Guinea, Papúa, bueno, en esa isla, con alguna tribu indígena. Él estaba trabajando sobre la traducción de ese idioma, se llama Navac, el grupo. Ella relata que ella se levantó, estaba preparando el desayuno, cantando, escuchando los pájaros afuera, tomando su café, y de repente vio un hombre que pasó por la ventana así corriendo. Y siguió pensando, ¿qué fue eso? Y luego llamó a su esposo y no contestó. Le llamó de nuevo. Y ella relata que al entrar en su oficina, donde él estaba haciendo la traducción de la palabra de Dios al idioma de ellos, vio a su esposo sentado en la silla delante del portátil de ordenador con una hacha
clavada en su cabeza. Muerto. Y casi no puedo relatarlo yo ahorita. Me da cosa. Yo luchaba con eso. Señor, pero Él está traduciendo tu palabra al idioma de ellos. ¿Por qué quitarle de ese proceso? ¿Por qué dejarle morir? Y fue matado por el ayudante en la traducción, a su lado, que había pasado tiempo con él. Después de esas cosas, no sabemos el futuro. No sabemos lo que nos va a tocar. Pasó también con un compañero, no sé si estáis al tanto de Ian Romain, el niño que murió recién en marzo, falleció. Un domingo de resurrección, después del culto, los hermanos se juntaron ahí en nuestro grupo allá en Logroño para ir a un parque, jugar y comer juntos. Ian estaba jugando allí. El día siguiente, el lunes por la mañana, se levantó diciendo, mamá, papá, veo 2 relojes en la pared. Se fueron a un hospital, pensaron que era algo óptico de los ojos. Después casi no pudo tragar su desayuno. Casi se ahogó. Se fueron a otro, San Pedro, el hospital. Le dijeron, llévele enseguida a Pamplona. Tienen mejores máquinas ahí. Y encontraron que tenía un cáncer, no recuerdo bien el nombre en castellano, DIPG. Un cáncer aquí atrás, pero es como un animal con muchas tentáculos, sí. No se puede curar. Nadie, ningún niño, porque ataca a los niños entre 5 a 8 años. Él tenía 7. Un año después de tratar muchas cosas de radioterapia, cosas de medicina, cosas naturales, ni duró un año. El niño que ha durado más años ha sido 5 años con eso. Pero eso fue un domingo de resurrección, celebrando vida en Cristo, teniendo un buen tiempo con los hermanos. Esa mujer del libro, levantando, diciendo que había estado cantando, preparando el desayuno, estaba con ánimo porque estaba terminando una buena sección de la traducción de la palabra de Dios al idioma de ellos. Y eso ha sido cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Después, esos giros comienzan con un día normal. Amán, hijo de Amedata, Agageo, podemos encontrar, él es de donde él es, fue engrandecido, promover, honrar, magnificar, esa palabra gadal, engrandecido, fue promovido, honrado, magnificado. La raíz significa torcer, enredarse o hacer un giro. Él llegó a ser el primer ministro, el gran visir. ¿Visir? Sí. Pero también fue, ¿qué? Enemigos
de los judíos, ascendiente de los de Amalek. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Vosotros tenéis esos puntos o no? ¿Lo que estoy leyendo tenéis? Ok. Enemigos de los judíos. ¿Perdón? Enemigos de los judíos, paz. ¿Dónde está ahí? En la página 8, en el último punto, sí que sale. Ah, sí. Yo estaba hablando de esa palabra gadal abajo, que significa promover, honrar, magnificar. ¿Había otra cosa por rellenar? No, ok. Entonces, Amán es uno que es un amalecita. Dios pronunció su juicio sobre ellos porque no dejaron a Israel pasar por el desierto de una parte. Ellos negaron el paso de los judíos. Cayó sobre ellos de parte de Dios el juicio. 4 siglos más tarde, con Samuel, él no mató un rey de ellos. Ahí están los versículos, no tengo el tiempo para entrar en ellos. Mardoqueo, vamos a leer un poquito más. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Podéis recordar algo de Hechos capítulo 4 en cuanto a eso? Cuando los discípulos fueron juzgados y ellos, los de Sanedrín, los fariseos, los jefes religiosos, les dijeron, no debes seguir predicando en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta? No podemos dejar de decir o anunciar a Jesús y las buenas nuevas. Bueno, traducción mía. No son las palabras exactas. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda. Y esos días están acercándose a nosotros hoy día. Hay normas, hay edictos, leyes, hay cosas que van en nuestra contra como hijos de Dios. Versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? No, porque soy seguidor de Cristo y soy judío y mis padres siempre me llevaban al templo y no puedo. ¿Encontramos eso aquí? No. Aconteció que hablando de cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Como judío, no como religioso, más bien como religioso, pero no porque tenía una relación con Jehová. Él se mantuvo en sus convicciones. Por un lado, qué bien, te felicito. Por otro lado, su convicción no estaba a base de su relación con Jehová, simplemente porque fue judío. Acaba de recibir un mensaje de un hermano en Marruecos. Él es de allí, él es marroquí y él está haciendo una buena obra. Y él me contó
me mandó una foto de la salvación de almas. 2 personas más se convirtieron a Cristo y una de ellas fue ya bautizada públicamente, identificándose con, y eso es algo fuerte entre los musulmanes, el bautismo. Porque tú puedes recibir a Cristo tranquilamente en cualquier lado, porque es algo interno. Pero cuando tú dices, voy a identificarme con Cristo y con su pueblo, a ser bautizados, eso ya es algo para marcarte y decirte, ya tú no existes. Fuera de mi casa, fuera de trabajo, lo que sea. Y pasé una semana con ese hermano y su mujer, y lo pasé muy bien. No pueden tener iglesias locales, tienen que reunirse en casas y tienen que cantar tranquilamente, pero cantan. Y luego fuimos a otros sitios visitando a otros hermanos. Tenía un podcast también. Y es impresionante lo que Dios está haciendo en ese pueblo, entre los musulmanes. Pero ¿qué pasó aquí? El religioso se mantuvo de pie por su identidad como judío. ¿Qué más? A ver si podemos terminar eso antes de la hora. ¿Dónde estoy? Versículo 6, ¿no? Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán Lejasmid 25 veces en ese libro. Destruir, aniquilar, exterminar a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Cuando dice ahí, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, es que él no quería gastar tantos recursos en matar solamente un hombre. Él quería eliminar todos los que eran de él, judíos. Y sabemos a través de la historia cuántas veces el enemigo, ahí está hermano, todavía no hay 3, 5, uy, mucho tiempo, no sé qué hacer. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado con una persona, con una nación, de eliminar, destruir a los judíos? Para mí, eso basta saber que existe un Dios, porque su nación escogida ha sido atacada vez tras vez, como la palabra de él también, la Biblia. ¿Por qué en países comunistas está prohibido una Biblia? ¿Por qué? Cuando quieren cambiar la mente, la mentalidad, sacan la Biblia como una influencia de la libertad. Seguimos. Ya vienen los 3 minutos, los 3 dedos. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º, del rey Asuero fue echada Pur. Vamos a ver si podemos con Pur y terminar. Pur y el plan de genocidio. ¿Sí? ¿Está ahí? Ahí está. Destruir, aniquilar, exterminar. Se encuentra 12 veces en el libro. Pero tuvo un poco, Amán pensaba que no valía la pena matar solo a Mardoqueo y decidió exterminar todos los judíos, un acto de acuerdo a su poder y autoridad, su posesión. La gente o el pueblo de Mardoqueo, esa frase se encuentra 2 veces. Y en Hechos 11:26, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Llegamos a tener una identificación en Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1? Ser imitadores, seguidores de mí, como yo, así como yo de Cristo. Ahí están los 3 dedos. Nosotros debemos querer
que haya personas con ese deseo de seguirnos porque estamos siguiendo a Cristo. Debemos ser un Mardoqueo porque si quieren matarme a mí, deben querer matar a todos los con quien yo asocio también. Un juego de azar, versículo 7, habían pasado 5 años desde que Esther fue coronada, una práctica común entre ellos por la palabra babilónica, significa dados, tiraron los dados, por suerte, el segundo significado significa destino, lo que es el alzar para el hombre es la designación de Dios. ¿Quién más hizo eso? ¿O qué grupo más? Estando en un barco, en una tormenta, un profeta no muy bien, rebelde. Jonás, sí. Sí, Jonás. Y ellos mismos tiraron las piedras, los dados, para saber quién era. Y Dios obró. Llegó a Jonás. Dios no está limitado a hacer las cosas a nuestro parecer como cristianos, porque entre los paganos Él puede actuar de una manera distinta, como pasó en la vida de ese hombre en Marruecos, como Él recibió a Cristo. Subió a una montaña un día siendo comunista, siendo ateo, ni creyendo en la fe musulmana, y subió a esa montaña y las nubes ahí abajo, la niebla, y él dijo, ¿quién creó todo eso? Dios le llegó. Dios estaba iniciando su obra en él. Terminando aquí, en lugar de echar suerte, ¿qué debe hacer los hijos de Dios? Segundo de Pedro 1:19, Salmo 119, 105, Colosenses 3:15. Eso está ahí en vuestros apuntes. Bueno, después de la comida.